Supercrack Estrella presenta infiltrados seres de otras dimensiones entre nosotros. Partiendo sobre la ley de los contrarios, si hay un mundo de vivos tiene que haber necesariamente un mundo de muertos, porque no hay nada en este mundo que no tenga su contrario, mundos de materia y de antimateria, mundos de oscuridad y mundos de luz, mundos visibles y mundos invisibles. ¿Cuántas veces en nuestro mundo visible nos cruzaremos con ese otro mundo invisible? Imagina un mundo con edificios que no puedes ver ni tocar, pero que están ahí cada día que pasas, seres humanos invisibles que desconocen de nuestro mundo visible como nosotros desconocemos de ellos, nos cruzamos y nos tocamos sin enterarnos. Porque siempre hay un antes y un después, sabemos que también tiene que existir un después y un antes, mundos diferentes con sus propias reglas y leyes, líneas del tiempo que funcionan de forma distinta según qué mundo, en uno el mundo parte desde el futuro hacia el pasado, en otra desde el pasado hacia el futuro. En cierto modo podríamos decir que nunca estamos solos, compartimos con esos mundos el mismo espacio en líneas diferentes de tiempo. Pero en ocasiones no sabemos por qué esos mundos se pueden ver y es cuando de repente vemos algo por la rejilla de nuestros ojos. Existen 40 dimensiones. En esas dimensiones habitan seres que no pertenecen al mundo sólido tridimensional de la materia. ¿Qué saben de la materia oscura? ¿Sabían que la Biblia habla de ella? De hecho, cuando morimos nuestra conciencia, Q es inmortal, se va a una de esas dimensiones y espera el momento adecuado para volver a nacer. En esas dimensiones hay ángeles, arcángeles, maestros de sabiduría y desde luego conciencias. ¿Existirá todo mundo que no podamos ver? ¿Qué se podría estar ocultando en otras dimensiones? ¿Existen personas capaces de comunicarse con seres de otras dimensiones? Hay otros mundos, pero están en este. Existen migraciones masivas a tierras prometidas donde todos hablan el mismo idioma, mundos que se expanden de forma periódica con el nacimiento de nuevos continentes, lugares donde el tiempo es relativo y el hambre no existe. Somos grandes estrategas, eficientes gestores, imaginativos dioses capaces de crear millones de especies que evolucionarán y se expandirán por toda la galaxia. Hemos visto los límites del universo, allí donde las leyes de la física saltan por los aires. Somos altos, bajos, gordos, delgados, negros, blancos, mujeres, hombres, animales, monstruos. Hemos muerto 1.000.000 de veces, pero somos y existimos más allá de nuestras limitaciones físicas. Hay otros mundos, pero están en este. La célebre frase que el poeta francés Paul Eluard escribió en el siglo pasado encaja a la perfección a la hora de definir la actual convivencia de distintas realidades. Eluard, amante de las vanguardias, se maravillaría hoy ante la riqueza de ideas que habita los parajes digitales. ¿Quién dijo hay otros mundos pero están en este? Paul Eluard. Así, con esta cita de Paul Eluard comienza Cine de Verano, un libro. ¿Qué significa hay otros mundos pero están en este? Esta frase nos da a entender que existen otras realidades o perspectivas dentro de nuestro propio mundo. Hay diferentes formas de ver y experimentar la vida, aunque estemos todos en el mismo lugar físico. ¿Qué significa mundos diferentes? Multiverso es un término usado para definir al conjunto de universos, según las hipótesis que afirman que existen universos diferentes del nuestro. ¿Qué significa caminar en el valle de sombra de muerte? Podemos caminar a través de cualquier oscuridad si el Señor es nuestro pastor. Lo que nos dice este salmo, es que no hay lugar tan oscuro donde Dios no esté presente contigo. No hay profundidad de oscuridad donde Él no atraviese. Debo confesar que mi primera exposición a esta frase no fue de la Biblia sino de Coolios Gangsta's Paradise, una popular canción de rap de principios de los 90. Para Coolio, la línea es mientras camino por el valle de la sombra de la muerte, miro mi vida y me doy cuenta de que no queda nada. El Salmo 23, 4 está pintado en un tono mucho más esperanzador. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me consuelan. Pero, ¿cuál es el valle de sombra de muerte que asoló a Coolio, pero dejó con esperanza al salmista? ¿Y qué significa caminar en este valle? ¿Qué es el valle de la sombra de la muerte? En mi tiempo como pastor, he predicado una buena cantidad de funerales. A algunas familias les gusta leer ciertas escrituras, especialmente si ciertos pasajes son importantes para ellos. La mayoría de las veces, el Salmo 23 es uno de los pasajes que me piden que lea. Se ha vuelto icónico dentro de nuestra cultura. Si alguien se está muriendo o ha muerto, lee el Salmo 23 como un consuelo. Pero, ¿esto realmente está hablando de la muerte? La palabra hebrea traducida como sombra de muerte es una palabra, salmawet. Es una palabra que la mayoría de las veces aparece poéticamente.
Y la mejor traducción probablemente sea llamarlo el Valle de las Tinieblas más profundas. No es del todo inapropiado verlo como una figura de la muerte o del inframundo oscuro. El salmista declaró que Dios preside una asamblea de seres divinos, Sal. 82:1. ¿Quiénes son? ¿Qué significa cuando esos seres participan en las decisiones de Dios? 1 Reyes 22, 19, 23. ¿Por qué no se sorprendió Eva cuando la serpiente le habló? ¿Por qué Yahvé y su ángel se fusionan en la oración de Jacob? Génesis 48, 15, 16. ¿Cómo sobrevivieron los descendientes de los Nefilim? Génesis 6, 4, al diluvio, Números 13, 33. ¿Qué debemos hacer con la creencia de Pedro y Judas en los espíritus encarcelados? 2 Pedro 2, 4, Judas 6. ¿Por qué describe Pablo a los espíritus malignos en términos de gobierno geográfico, tronos, principados, gobernantes, autoridades? ¿Quiénes son los gloriosos que incluso los ángeles no se atreven a reprender? El mundo invisible, teología bíblica liberada de nuestra cosmovisión moderna, que tiende a ignorar el mundo invisible. Mundo sobrenatural. No una nueva luz, sino más bien la misma luz en la que los antiguos lectores y escritores originales de las escrituras lo habrían visto, dado su entorno histórico y cultural. Esta luz, la materia oscura en el universo, es la misma de los fantasmas en la Tierra. En el espacio reina un mundo sobrenatural que entra en posesión del ritmo de los astros, así como los espíritus del cuerpo y los movimientos de la Ouija. Se puede afirmar que el universo se rige por la física si ésta no puede explicar actualmente el 90% del mismo, materia y energía oscuras, el valle de la sombra, etc. Imagina que estás conduciendo un automóvil. Mientras vas por la carretera, miras por la ventana y observas un bosque denso y lleno de vegetación. Tienes mucha curiosidad por dicho paisaje. Te gustaría poder coger el coche y atravesar el bosque para descubrir qué es lo que hay adentro, pero hay un problema: tu vehículo no está apto para atravesar dicho bosque. Está diseñado para ir por carreteras asfaltadas o alguna que otra de arenilla. Por lo tanto, hasta que no te bajes del coche y vayas a pie, va a ser un sitio totalmente desconocido para ti y no vas a saber qué leyes rigen dicho lugar. Decides estacionar a un lado de la carretera, para luego bajarte e ir adentrándote en el bosque sobre tus propias piernas. Durante tu paseo, descubres todo tipo de árboles y plantas jamás vistas. Te das cuenta de que es un lugar hermoso nunca visto antes. Te parece tan espectacular, que te da por asentarte en dicha zona y empezar una vida nueva allí. Empiezas a construir una carretera hacia tu nuevo hogar, te haces una pequeña casa, y con el tiempo vas descubriendo cosas. Un día cualquiera, descubres una planta que no se había visto antes. Se trata de una planta que estimula el crecimiento del cabello. Decides ponerle el nombre de romero. Según tus conocimientos y los de los demás, una planta no puede estimular el crecimiento del cabello, pues, es algo imposible. Imposible hasta el punto en el que te das cuenta de que tiene esa característica. Por lo tanto, si antes de descubrir el romero teníamos una tabla que decía las plantas pueden tener propiedades calmantes, lavanda, refrescar y cicatrizar, aloe vera, levantar el ánimo, caléndula. Ahora le tenemos que añadir las plantas pueden estimular el crecimiento del cabello, romero. Por lo tanto, eso significa que hemos descubierto algo que rompe las leyes que habíamos establecido, pero tenemos que añadirlo en la tabla porque existe y porque lo hace. En mi opinión, el universo no se rige por la física, sino que la física se basa en descubrimientos que vamos haciendo sobre el universo. ¿Cómo podemos decir que el universo se basa en la física, si nosotros estamos en el centro del universo observable? Ni siquiera sabemos su tamaño. Es como bañarse en el mar y tener que descubrir todas las especies de plantas y animales para luego poder establecer unas leyes. Multiverso es un término usado para definir los múltiples universos posibles, incluido nuestro propio universo. Comprende todo lo que existe físicamente, la totalidad del espacio y del tiempo, todas las formas de materia, energía y cantidad de movimiento, y las leyes físicas y constantes que las gobiernan. En la trilogía de la materia oscura, el Valle de la Sombra, hay diferentes mundos que coexisten en dimensiones paralelas. Un nuevo estudio afirma que un espejo oscuro de nuestro universo ha estado unido a nosotros desde el Big Bang y que podremos detectarlo en el futuro. Un nuevo estudio afirma que existe un universo fantasma que es un gemelo oscuro del nuestro. Este universo espejo existe en nuestra propia realidad desde el principio del tiempo, aseguran, y tiene reglas físicas diferentes a las nuestras. Aunque suena a historia de mundos paralelos de ciencia ficción, su existencia explicaría la existencia y comportamiento de la materia oscura.
Sostenemos que la sorprendente similitud entre las abundancias cósmicas de los bariones y la materia oscura, a pesar de su comportamiento astrofísico muy diferente, afirma la investigación, publicada por un equipo de científicos del Fermilab, la Universidad de Maryland y el Instituto de Física de Altas Energías de México. Explicaría un escenario en el que la materia oscura reside dentro de un sector oscuro paralelo en estructura al del modelo estándar. Para entender todo esto, en nuestro universo tenemos átomos, moléculas y todos los bloques de construcción de la materia tal como la conocemos. Ahora, imagina una contraparte oscura de lo que conocemos. Un universo oculto donde existen átomos oscuros y moléculas oscuras, gobernados por un conjunto diferente de leyes de la física. Este universo de espejo oscuro no es solo una idea elegante. Es una hipótesis científica que explicaría la materia oscura, uno de los mayores rompecabezas de la cosmología. Si piensas en el universo como un gran escenario en el que todo lo que puedas ver, planetas, estrellas, galaxias, son actores, la materia oscura es el guión de la historia. Invisible, pero siempre presente y esencial para lo que pasa. Aunque no puedas verla directamente, sí ves su efecto. Esta materia invisible representa alrededor del 85% de la masa total del universo. Su presencia no se puede observar directamente, sino viendo sus efectos gravitacionales en la materia visible, como las estrellas y las galaxias. La materia oscura tampoco interactúa con la luz, por lo que no podemos verla, ni interactúa mucho con la materia normal. Pero su atracción gravitacional es una fuerza poderosa, que influye en los movimientos de las galaxias y da forma a la estructura a gran escala del universo. El misterio radica en entender de qué está hecha la materia oscura y cómo se comporta. La teoría del espejo oscuro se basa en un conjunto de principios matemáticos y físicos que apuntan a un nuevo tipo de simetría en la naturaleza que une los mundos de la materia normal y oscura. Esto no es simetría en el sentido tradicional, como las alas de una mariposa. Es una simetría en la forma en que las partículas y las fuerzas operan tanto en el sector visible como en el lado oscuro del universo. Uno de los aspectos fascinantes de esta teoría es su potencial para explicar la cantidad de materia oscura y materia visible. Según el estudio, por cada acción o interacción en nuestro mundo visible hay una acción correspondiente en el mundo oscuro. Esta podría ser la razón por la que las escalas de la materia oscura y visible están tan equilibradas. ¿Cómo han deducido su existencia? El estudio se basa en el marco de bariogénesis de WIMP, un conjunto de teorías y modelos matemáticos que explican cómo la materia, bariones, llegó a existir en mayores cantidades que la antimateria justo después del Big Bang. El desequilibrio de materia y antimateria es crucial porque, sin él, el universo se habría aniquilado a sí mismo, dejando solo energía. La materia oscura te llevarán a un universo muy particular. Luces del Norte se sitúa en un mundo como el nuestro. ¿Cómo sería un ser que habitase en una cuarta dimensión? ¿Alguna vez han visto una obra de arte del cubismo donde parece que hay un movimiento fracturado capturado por el artista? Si nos visitara un extraterrestre de 4 dimensiones, ¿qué veríamos exactamente? Esa pregunta, si no me falla mi sencillo cerebro tridimensional, la formuló en el aula un reputado astrofísico, mirando fijamente a sus pupilos, entre los que me encontraba. La pregunta de si existen más dimensiones en el universo ha sacudido el sentido común de físicos, matemáticos y algunos escritores muy imaginativos. Nosotros, simples mortales, estamos familiarizados con un mundo de 3 dimensiones. Largo, ancho, y alto, sin menospreciar al tiempo, pero ese es tema de otro artículo. Los científicos, especialmente en el siglo XX, tras la irrupción de teorías revolucionarias como la relatividad y la física cuántica, se han planteado seriamente si nuestro universo posee más dimensiones, sean o no microscópicas estas. Ello podría explicar algunas incompatibilidades de las dos grandes teorías antes mencionadas. Sin embargo, la ciencia y la creatividad han analizado, también en siglos anteriores, cómo sería un universo de más dimensiones. Aunque todos nuestros sentidos nos gritan insistentemente que la naturaleza es tridimensional, tratemos de responder a la pregunta con la que comenzamos a especular. ¿Cómo veríamos a un extraterrestre tetradimensional? Realicemos un ejercicio de abstracción. Si existiera una cuarta dimensión espacial, a la que nosotros no podríamos acceder, pero un ser exterior de 4D, sí que podría, nosotros solo veríamos una parte de su forma corpórea, exactamente la que correspondería a nuestras 3 dimensiones. Por otra parte, si esa extraña forma se desplazara de un lugar a otro a través de la cuarta dimensión, nosotros solo observaríamos que desaparece de un punto y aparece en otro, pero no veríamos el camino por el que el escurridizo ser ha paseado.
Ante nuestros ojos, la criatura se habría teletransportado. Imaginemos, por el contrario, que existe un mundo de, tan solo, 2 dimensiones. Esto ya lo teorizó Edwin Abbott en 1884 con su célebre novela Planilandia, en la que seres bidimensionales relatan su vida, sociedad, y leyes de la naturaleza. Si existiera un mundo de 2 dimensiones dentro del nuestro, la vida sería compleja, ya que, por ejemplo, la luz siempre penetraría en los hogares, aunque estos estuvieran cerrados y sin ventanas, ya que la luz incidiría desde la tercera dimensión. Por otra parte, estos seres tendrían que vivir desnudos, ya que, por ejemplo, no dispondrían de la tercera dimensión necesaria para abrocharse el pantalón. Para adelantarse los unos a los otros, tendrían que saltarse entre ellos, pero lo más violento es que si se nutrieran, tendrían que vomitar posteriormente los alimentos, ya que no poseerían orificio en el extremo inferior del tubo digestivo, conocido entre los seres 3D como ano, puesto que en ese caso los planilandeses estarían partidos en 2. De similar forma que estas, otras muchas diferencias podría apreciar un ser tetradimensional en nosotros. Así que, si a usted estas especulaciones le están empezando a provocar una inesperada migraña, mejor no hablemos de las teorías que suponen más dimensiones aún. Partiendo sobre la ley de los contrarios, si hay un mundo de vivos tiene que haber necesariamente un mundo de muertos, porque no hay nada en este mundo que no tenga su contrario, mundos de materia y de antimateria, mundos de oscuridad y mundos de luz, mundos visibles y mundos invisibles. ¿Cuántas veces en nuestro mundo visible nos cruzaremos con ese otro mundo invisible? Imagina un mundo con edificios que no puedes ver ni tocar, pero que están ahí cada día que pasas, seres humanos invisibles que desconocen de nuestro mundo visible como nosotros desconocemos de ellos, nos cruzamos y nos tocamos sin enterarnos. Porque siempre hay un antes y un después, sabemos que también tiene que existir un después y un antes, mundos diferentes con sus propias reglas y leyes, líneas del tiempo que funcionan de forma distinta según qué mundo, en uno el mundo parte desde el futuro hacia el pasado, en otra desde el pasado hacia el futuro. En cierto modo podríamos decir que nunca estamos solos, compartimos con esos mundos el mismo espacio en líneas diferentes de tiempo. Pero en ocasiones no sabemos por qué esos mundos se pueden ver y es cuando de repente vemos algo por la rejilla de nuestros ojos. Cuando se habla de dimensiones, se puede hacer referencia a varios conceptos, entre ellos el de la ciencia ficción, que hace referencia a mundos desconocidos. El espiritual, que hace referencia al espacio que se puede habitar libremente. El matemático, que se refiere a espacios geométricos. Y el físico, que hace referencia al espacio entre altitud, longitud, latitud y el tiempo. Este último es uno de los que más ha causado intriga en el mundo científico, pues durante años, han creído que esto los podría llevar a encontrar nuevas dimensiones o los portales que llevan a estos desconocidos mundos. Un estudio publicado recientemente, por científicos de la Universidad de Granada, en España, y la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, en Alemania, aseguran que han descubierto lo que podría ser el portal a una dimensión adicional. Una posible entrada a la quinta dimensión, localizada entre lo visible y lo invisible que, afirman, respondería a grandes enigmas sobre la misma materia oscura, reseñan en la publicación. Los expertos han explicado que de ser posible la confirmación de esta teoría, surgirían respuestas a un sinfín de preguntas relacionadas con la abundancia de materia oscura en el universo. Dicha partícula podría jugar un papel fundamental en la generación de masas de todas las partículas sensibles a esta dimensión extra, y ser a la vez la única ventana relevante a un posible sector oscuro responsable de la existencia de materia oscura, lo que resolvería de un solo golpe dos de los mayores problemas de estas teorías, dicen los expertos en la publicación. Después de años de buscar posibles confirmaciones de nuestras predicciones teóricas, ahora estamos seguros de que el mecanismo que hemos descubierto haría que la materia oscura sea accesible para los próximos experimentos, porque las propiedades de la nueva interacción entre la materia ordinaria y la materia oscura, que es mediada por nuestra partícula propuesta, se pueden calcular con precisión dentro de nuestra teoría, afirmó Matthias Neubert, director del estudio. El término materia oscura la han utilizado los científicos porque han observado los efectos de esta en todo el cosmos, es algo que está allí y ejerce un efecto sobre toda la materia visible. Y grandes científicos han hablado de ella, pero el problema es que no la pueden ver, medir o tocar y por lo tanto no la pueden entender. Pero no niegan su existencia. Y este es el punto principal de mi pregunta: como algo que no se puede ver, no se puede medir ni tocar, puede ejercer influencia sobre las demás cosas. Usted al igual que yo, creemos en la existencia de Dios pero lo hacemos por fe.
Y allí es donde radica el punto donde quiero llegar y la razón por la cual formule la pregunta. Sabemos que Dios existe, no porque lo hemos tocado o visto, sino porque hemos percibido su presencia en todo momento y su influencia a lo largo de nuestras vidas. En pocas palabras, una fuerza que no se ve, no se mide ni se toca ejerce influencia sobre la materia visible. Entonces, si sabemos que Dios existe, entonces tenemos que tener claro que Él y su reino están en un plano diferente al nuestro y que estos dos planos interactúan entre sí. ¿El cómo interactúan? Ese es otro tema de discusión, pero los científicos, con sus grandes títulos de universidades y sus amplios conocimientos sobre lo que se ha podido medir y estudiar, nunca van a aceptar que esta materia oscura, que ellos mismos saben que existe, es la misma en la que está el plano o dimensión, o como se le llame, plano espiritual, que está Dios y su reino. Ahora, usted y yo lo sabemos que es así. Por fe, porque creemos que la Biblia es la palabra que Dios y que solo teniendo una relación íntima con Él podemos entender e interpretar lo que está escrito allí, y como Él es el único soberano, hace lo que quiere y como quiera, determinó humillar a los soberbios y enaltece a los humildes. Ojo. Humildad no es ser pobre. Y a una persona simple, con poco o ningún grado académico, que le adore en verdad. O una estudiada, pero que le da la gloria a Él. Dios le da el conocimiento de cómo está formado el universo y cuál es su origen y su propósito. Por ejemplo, Jeremías 33:3 dice: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hebreos 11:3 dice: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Más claro imposible. Me está diciendo que como Él creó el universo, la materia visible vino del plano existencial donde está Él. Él es el origen de todo. Pudo haber sido en una explosión grande, o en lo que sea, pero todo vino de un sitio y este sitio no lo podemos ver, ni tocar, ni medir, y la materia de este sitio sigue influyendo sobre la materia visible, pues claramente los científicos observan su efecto. Pero estimado, como usted y yo sabemos, no todo el mundo tiene la misma fe que usted y yo tenemos, y Dios habló claro de eso. Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Más claro imposible. Como un ateo no quiere creer en Dios, este se hace un necio en su propio razonamiento y le da la gloria a los científicos, Stephen Hawking. O empiezan a adorar a cuanta imagen se les ocurra y a decir que tiene poderes, resumiendo lo que los científicos llaman materia oscura. Son los átomos, partículas o lo que sea que están hechas las cosas en donde se mueve el creador de este sistema. Si el video de Supercrack Estrella te gustó, compártelo.